a la población, al comercio, a las empresas en general, a lo que tiene que ver con la dinámica financiera del país. Bienvenido. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y gracias a tu audiencia que está siempre allí atento, ¿no? Fíjate, el tema de la reconversión monetaria está sonando mucho ya desde hace varios días para acá. Para nosotros los economistas sabemos que es un tema que viene en camino y tiene que venir así porque cada rato billetes que ya en este caso incluso su valor nominal está muy por debajo de su costo. Entonces, ya se asoma una reconversión para los propios bancos, sistemas, empresas en sus sistemas contables, sus core, se les dificulta cada vez más hacer las adecuaciones para poder adquirir todos los ceros que requieren para poder expresar la contabilidad en bolívares. Entonces es un tema. De ese punto de vista, nosotros hemos identificado que, bueno, En el eh, diagnóstico de la situación que ustedes han hecho, quisiera saber cuál es efectivamente lo que ustedes a desde eso, K2 están viendo en a cuanto a eso lo que es la iba. reconversión, porque para muchos es un gasto y que quizá puede ser Sí, innecesario porque si no se controla la hiperinflación, va a ser un gasto que se va a perder en el 3 meses es que máximo. a eso iba, ¿no? Ese entendemos que es el problema de fondo, ¿no? La hiperinflación. Deteriora el cono monetario muy rápido. Te aumenta la velocidad con los que billetes empiezan a circular, inclusive te los desgasta muy rápido, Ujú. lo cual obliga al Banco Central a reimprimir otra vez billetes de nuevo, entonces te encarece el costo de la política monetaria. Por allí hay muchos efectos, ¿no? Nosotros hemos evaluado que, en principio, ya medio lo comentaba ahí, un exceso de dígitos en las operaciones financieras, Ujú. contables, que hace que tengas que fraccionar las operaciones. Hace que los bancos cada vez tengan, por ejemplo, que adecuar su sistema SAP, por ejemplo, a todo volumen numérico que genera cada operación, ¿no? El tema de fondo en esto también es la hiperinflación, es la que deteriora el cono monetario. Yo no sé si tiene, Sí, tenemos la, por, la presentación que ustedes tienen de K2, el tiempo de recuperación de los ceros, que como señalan en la primera lámina, fi- en solo 2 años se perdieron, esos 5 ceros que se rezaron en exactamente. 2018. Fíjate que antes de sufrir este proceso hiperinflacionario, la última reconversión que fue en el 2008, tardamos 10 años en que se diluyera el efecto de la reconversión, en que existiera la necesidad de reconvertir. Quizás Efectivamente. para algunos la necesidad surgió un poquito antes, pero cuando la aplicó Banco Central fueron 10 años. Aquí ya en solo 2 años surge la necesidad precisamente por el proceso inflacionario. Así que ese pareciera ser exactamente el proceso de fondo. Claro, eso está asociado en lo que nosotros hemos llamado también recesión económica. Recuerda que el problema de inflación no es solo de tema de demanda, sino también de oferta. Sí, y para ello no se han generado los incentivos necesarios. Por un tema, el sector bancario Ujú. no ha podido hacer su aporte a través de la cartera de crédito a lo que necesita la economía. Y esto es porque obviamente tienen una restricción de aproximadamente el 85% a través del encaje legal. Entonces no le Efectivamente. permite intermediar. Por otro lado, tenemos un mercado de valores incipiente. Ha venido cada vez con más fuerza, ha venido fluyendo, pero no aporta aún lo que realmente, el financiamiento que realmente necesitan las empresas para arrancar. Entonces la oferta o el despegue, el aparato productivo sigue estando un poco limitado. El tema de la política fiscal es importante, cómo lo Ujú. financia. O sea, no es para nadie sorpresa que uno de los financiamientos más importantes que ha usado los hacedores de política ha sido la impresión de dinero inorgánico. Entonces, esto también ha precisamente impactado el tema de la hiperinflación. La contención del tipo de cambio, que tiene que ver con lo que te mencionaba, el encaje legal, Ujú. ciertamente ha logrado estar relativamente estable, pero está represado. Tenemos lo que los economistas llamamos una apreciación real del tipo de cambio allí represada, que en Ujú. cualquier momento puede explotar. Y la escasez de dinero en efectivo, o sea, es un tema cada vez más complejo y que sería precisamente de esta hiperinflación que deteriora el nivel transaccional promedio de la economía. Aunque todo esté ahorita en digital, aunque muchas de las cosas y los pagos se hagan en digital, efectivamente es tan necesario el tener billetes en físico. Es que precisamente esa es una de las cosas, Ciudad, es por la correcto. situación y las condiciones que está enfrentando la economía. Hacemos la pausa, ya volvemos. El proceso de reconversión y te dejaba en la pausa los escenarios que pueden estar planteados ante este proceso de reconversión monetaria. Veíamos que la última duró solamente 2 años y, bueno, perdió su efecto muy rápido, aunque fueron más ceros que la vez anterior,
que duró 10. Correcto. Eso habla muy mal del manejo de las finanzas del país. Yo quisiera consultarte, en este caso, ¿cuáles serían los escenarios que están planteados de darse una reconversión monetaria? Bueno, fíjate, hasta ahora el escenario que más hemos escuchado es una disminución de 6,0, ¿no? Si no se controla el proceso hiperinflacionario, puede ocurrir que esos 6,0 los perdamos muy rápido. No sé si tienes por allí este, una lámina, por ejemplo, Sí, ahí la donde tenemos. nosotros mostramos, por ejemplo, que si tuviéramos una inflación promedio anual del 32,5%, que es alta, aunque en este momento, dado el nivel inflacionario que tenemos, nos parecería maravilloso, estamos hablando que en 5 años pudieras perder el efecto de la reconversión. Ahora, si esto aumentara a 60%, la pierde en 2 años y medio, casi 2 años y medio, y se aumenta a 90%, que ya pudiera, mensual pudiéramos estar hablando de una inflación, un proceso hiperinflacionario, la perderías en 1 año y 8 meses. Entonces es súper, súper importante allí controlar la hiperinflación. De hecho, si ves una de las últimas láminas que tenemos nosotros Exacto, allí, que es donde estamos hablando de cómo se comporta el índice de precios del consumidor. la próxima, exacto. Verá que además que estos son cifras Banco Central, ¿no? Hay otras cifras por allí que incluso pudieran asemejar que pudiera ser un poco mayor la que mostramos aquí, pero Esta es la que está basada este en es Banco el Central de ente Venezuela. oficial, ¿no? Entonces, no podemos descartar, o sea, no es para nada de sorpresa que a partir del 2018 estamos viendo un proceso hiperinflacionario. Según Banco Central, 130.000% de la inflación, como lo pueden observar allí. Con una inflación promedio interanual, imagínate tú, 2018, 83%. Mensual versus un 2,27% mensual que teníamos en el 2008. Entonces, esto te habla mucho de lo que es el proceso hiperinflacionario. Que al final es lo que habría que atacar. Ese es el problema de fondo. Más podemos aprovechar este momento de una posible reconversión para avanzar de repente hacia otro escenario que sea tanto beneficioso para el hacedor de política monetaria como para todos los agentes económicos En que este estamos en el. caso, ¿qué plantearían ustedes desde K2 para avanzar en ese proceso? ¿Cuáles serían, bueno, primero los primeros pasos que dar en esta área? Bueno, fíjate, lo primero es aplicar una reconversión monetaria en todo lo que tiene que ver con los sistemas informáticos, sobre todo de los agentes que gestionan los medios de pago, bancos, por ejemplo. O sea, aquí ya se tiene que eliminar los ceros de la unidad de cuenta. Por supuesto, no puedes eliminar 6 ceros y convivir con billetes en efectivos en la calle que tienen otra denominación. Entonces, necesariamente vas a tener que imprimir billetes, pero estos billetes que tienes que imprimir tienen que estar dirigidos a ciertas transacciones en la economía. De repente, pago pensionado, transporte público. Esto mientras avanzamos a una segunda etapa, que es lo que nosotros llamamos creación de Bolívar digital. Ya hay, y esto puede sonar al público un poquito futurista, pero no, ya hay empresas fintech que están desarrollando instrumentos para poder pagar en transporte público a través de operaciones sumamente sencillas. Con un celular casi que analógico, no tiene que ser inteligente, ya vas a poder pagar transporte público. Las soluciones van a tener que venir por allí, porque mientras logramos controlar el proceso hiperinflacionario. ¿Qué es lo beneficioso? Que si avanzamos a una reconversión digital, cada vez que apliques un proceso de reconversión, no tendrás que hacer reimpresión nuevamente del cono monetario, lo cual, pues, le va a ahorrar Banco Central o le va a permitir un ahorro en términos de política monetaria gigantesco. Igual a todos los agentes económicos en nuestros niveles transaccionales. Otra cosa es que necesariamente para atacar el proceso hiperinflacionario tiene que haber una armonización entre la política fiscal y monetaria y tienes que atacar necesariamente de fondo el financiamiento del déficit fiscal, que no sabemos en este momento cuánto es, pero sabemos que su mayor parte viene a través de dinero inorgánico. Para eso tienes que poner productivo el Estado. Es correcto. Eso te lleva a escenarios como que vas a tener que hacer una renegociación de tu deuda externa para acceder a un financiamiento externo. Tienes que ver qué haces con tus más que empresas, con todo el interno. eje Guayana que está parado. Por ejemplo, eso te lleva a miles de estrategias fiscales para buscar financiamiento. Más allá de todo el entorno político, internacional, etcétera, que puedes girar en torno de eso, tienes que, a juro, permitir que el sector bancario pueda lograr su rol a través de la cartera de crédito, bajar el encaje legal, ¿Qué puede hacer intermediación financiera? Que pueda hacer intermediación, permitir inclusive, como en todos los países del mundo, que sean bancos más que universales integrales, bancas de inversión, puedan ir al mercado de valores a invertir.
Entonces, porque el mercado de valores, nosotros creemos que a futuro tiene que ser el mercado donde las empresas van a buscar financiamiento a largo plazo. El corto plazo, lo que es capital trabajo, de hacerlo a los bancos, por ejemplo. En este caso vemos que tenemos un tamaño de banca enorme comparado con lo que efectivamente es el tamaño de nuestra economía. ¿No crees que eso también debería ser parte de la revisión? Bueno, si supieras que ya no es tan así. El sector bancario se ha reducido muchísimo. Si tú sacas los activos, y eso Bueno. está publicado en la página de la Sociedad, lo divide entre el tipo de cambio, te va a dar un sector bancario respecto al PIB que más bien ha decrecido. Lo que sí es cierto es que respecto al tamaño del mercado de valores sigue siendo extremadamente grande, cosa que no hace en todas las economías desarrolladas. Dentro de esto, me llama la atención el hecho de que parte del problema que tenemos, ustedes hablan del tema digital, de ir hacia la economía digital. Lo hablaba el mismo presidente de la República de ir hacia esa economía digital, pero hemos visto que Banco Central de Venezuela tiene como cierta resistencia a ese tema, el tema de lo digital, el tema cripto, el tema de incluso medios de pago. Hemos visto que se han desarrollado varios proyectos, incluso para el pago de transporte público, que es algo fundamental y súper necesario para la economía y para el desarrollo y para la subsistencia del venezolano, que pueda hacer más fácil sus operaciones, y hemos visto que el permiso para estas operaciones de pago a persona son parte de Banco Central de Venezuela, ni siquiera son de Sudeban, y están allí retenidos, solamente se han autorizado 5. Sí, como medios de pago ellos tienen la potestad final de autorizar. Claro, allí obviamente en una economía normal el Banco Central tiene una economía estable. El Banco Central tiene el monopolio de los medios de pago en el sentido de que todo gira alrededor de la moneda física, el dinero. Y la moneda electrónica, que nosotros los economistas llamamos dinero secundario, que es el dinero que permanece en la banca a través de la actividad crediticia. Al ellos ceder esta potestad en otras empresas pierden un poco, creen que pueden perder un poco el control, pero no es así, no es así. Pero es que ya no hay control. Al final ellos tendrían que poner los parámetros simplemente a través de los cuales se van a dar estas operaciones, y ellos lo que va es facilitar. Uno de los mandatos del Banco Central es precisamente proveer o impulsar medios de pago que faciliten las transacciones de la economía. Y si se están dando soluciones frente a esta situación, ¿por qué no aprobarla? El rol de política monetaria no lo van a perder. No, efectivamente, el que dirige o debería dirigir la política monetaria del país es el Banco Central de Venezuela. Es así. Eso no va a cambiar por establecer medios de pago que faciliten la vida del venezolano. Es así. Eric, te agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía y ver la visión que ustedes tienen de lo que podría ser esta reconversión monetaria, los efectos que podría tener y la necesidad que efectivamente existe más allá de lo costoso que pueda ser y del tiempo que pueda durar vigente para nuestra sociedad. Eric Morales, vicepresidente de K2, estaba con nosotros la tarde de hoy. Así llegamos al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. En Instagram se nos va a ubicar como GB-economía.